Amigos y hermanos, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Agradecemos porque permanezcan conectados con el cielo. Eso es bueno para cada uno de nosotros. Así es que agradecemos la presencia de cada uno en nuestro estudio de este día. Y vamos a tener nuestra oración como siempre lo hacemos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ahora, Señor, estamos acá nuevamente eh, en este estudio, Señor, de tu palabra y un nuevo tema, Padre, para este día. Y esperamos, Señor, que como ha sido las otras veces, tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos, pueda enseñarnos, pueda instruirnos, pueda guiarnos a toda verdad, Señor. Confiamos que tú estarás en este estudio y que todo lo que hagamos, pues, nos va a beneficiar espiritualmente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que están viendo este video. Bendícelos, bendice a su familia también, Señor, en sus necesidades ponemos en tus manos. Gracias nuevamente y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lección para día miércoles 23 de noviembre. El título es Predicar a los espíritus encarcelados. Ese es el tema para el día de hoy. Y estamos ya en la lección número 9. Pasajes contradictorios. Esa es el título es con una pregunta. ¿Pasajes contradictorios? ¿Tiene la Biblia pasajes contradictorios? Bueno, esta semana hemos estado estudiando sobre eso. Y hoy, pues, toca estudiar otro tema, predicar a los espíritus encarcelados. En Primera de Pedro 3, 18 al 20, encontramos nuestro texto base para el estudio de hoy. Y dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el 19 dice, en el cual también fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Esa es la lectura en la cual vamos a basar nuestro estudio. Y como el tema lo dice, pasajes contradictorios, ¿cuál es la contradicción que encontramos acá? Y bueno, día de ayer, martes, día lunes, día domingo, los temas han querido como argumentar o tener su base bíblica para lo que muchos creen en la inmortalidad del alma y buscan de una o de otra manera fundamentar en la Biblia esa creencia. Y el día de hoy analizamos cómo quieren fundamentar esa creencia en el versículo 19 cuando dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ellos lo aseguran a pesar de que
dan a entender que Jesús lo hizo en el momento en que él, cuando fue sepultado, cuando fue puesto en su tumba, ¿verdad? Ellos aseguran de que Jesús fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. En primer lugar, vamos a desvirtuar este argumento, no con lo que yo diga o lo que yo crea. Lo vamos a hacer siempre a la luz de la Biblia, con un texto bíblico, ¿verdad? Pero queremos recordar antes que en los estudios anteriores hemos aprendido que cuando un ser humano muere, su cuerpo descansa, ya descansa y no sabe más de lo que ocurre en este mundo. Su mente es puesta en el olvido y permanecerá así hasta que Jesús venga por segunda vez. Hasta que Jesús venga por segunda vez, cada uno de los que ya murieron, de los que descansan, son puestos en el olvido su mente. Su cuerpo ya descansa. Y eso nos lo dice la Biblia en Job 14, en el Salmo 146, Eclesiastés 9, Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así es como queda anulada la tesis de una segunda oportunidad de salvación para aquellos que han muerto de acuerdo a Hebreos 9, 27 y 28. Veamos lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como dice el versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, aquellos que murieron están ahí descansando. A lo mejor nosotros, alguno de nosotros, vamos a morir antes que Jesús venga, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Así es que, ¿cómo es posible que Jesús fue y predicó a los que están encarcelados allá en el infierno, a los perdidos? ¿Cómo es que Jesús fue a predicarles a ellos? Bajo este concepto, ¿cómo lo aseguramos? Según lo que leímos en Hebreos, ¿cómo aseguramos que Jesús fue y predicó a estos espíritus? Digamos, supongamos que Jesús sí hubiera ido a predicarles. ¿Cómo podemos decir también que Jesús únicamente predicó a los encarcelados en los tiempos de Noé, como dice Primera de Pedro 3, 19, 18 al 20, que fue la cita que leímos al principio? ¿Cómo es posible que solo los que estuvieron encarcelados en los tiempos de Noé fueron los que le escucharon? ¿Acaso no habían más muertos de otra época? Más perdidos de otra época que estaban o que están sufriendo, supongamos, en el, eh, en el infierno. No es una suposición nada más, porque sabemos que los muertos descansan y nada saben hasta que Cristo venga por segunda vez. Y así vamos a encontrar más pruebas en la palabra de Dios, más pruebas en la Biblia, para desechar esta creencia, para desvirtuar
esta creencia de la segunda oportunidad, de la inmortalidad del alma. De esa manera llegamos a la conclusión de que lo que nos dice Primera de Pedro 3:19 no se refiere a que Jesús, cuando estuvo en la tumba, se levantó y fue a predicar a los espíritus encarcelados. La inmortalidad del alma y la segunda oportunidad de salvación para los que ya murieron son creencias que carecen de fundamento bíblico. Y la Biblia en ningún momento se contradice, en ningún momento se va a contradecir la Biblia. No va a decir por un lado que no hay una segunda oportunidad y por otro lado va a decir que sí hay una segunda oportunidad para aquellos que mueren. La Biblia no se contradice en ningún momento. Vamos a finalizar diciendo que el contexto de Primera de Pedro 3:19, que es el versículo que se ha tomado para nuestro estudio de hoy, donde dice que Jesús fue a predicar a los encarcelados. El contexto de este versículo, si leemos desde el versículo 13, vamos a notar que el tema acá no es que Jesús se levantó y fue a predicar a los perdidos, a los encarcelados. El tema, desde el versículo 13 hasta el 18, nos habla acerca de hacer el bien, nos habla acerca de hacer la voluntad de Dios, nos habla acerca de practicar la justicia en Cristo Jesús, nos habla acerca de practicar la buena conducta en Cristo Jesús. Ese es el tema que Pedro está enfatizando en este contexto. Ese es el tema que Pedro nos presenta desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Y en ningún momento Pedro acá se refiere a la inmortalidad del alma o al estado de los muertos. Ese no es el tema en este contexto. Ahora vuelvo a hacer la pregunta del tema de esta semana. ¿Pasajes contradictorios? Esa es la pregunta del tema de esta semana. Pero no, en la Biblia podemos encontrar pasajes polémicos, sí, o pasajes que generen discusión, sí, podemos encontrarlos, pero nunca vamos a encontrar un pasaje que contradiga a otro pasaje de la Biblia. En la Biblia no hay contradicción, no se puede generar contradicción. Que Dios nos ayude, que Dios pueda darnos sabiduría, mis queridos hermanos y amigos, y que pueda darnos el entendimiento para no ser engañados con este tipo de pasajes, que no podamos ser engañados con doctrinas falsas, con doctrinas de hombres, que su Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad, que su Espíritu Santo nos ayude, que su Espíritu Santo nos instruya siempre en la verdad. Gracias por tu compañía en este estudio y como siempre, te esperamos el día de mañana para el último estudio de esta semana. Que Dios te bendiga y te guarde durante este día es mi deseo. Hasta pronto.